Muy buenos días, alumnos. El día de hoy vamos a analizar el tema textos expositivos, así que comenzamos. Pongan mucha atención. ¿Qué son los textos expositivos? Bueno, son textos que se utilizan para informar o explicar un tema, ¿sí? Normalmente escuchamos la palabra expositivo y se nos viene a la mente exposición, pero en realidad lo que quieren decir o para lo que están escritos este tipo de textos es para informar, es un texto normal que informa y explica un tema y para hacerlo emplea lenguaje formal. Además, la información que se presenta en estos textos está respaldada en datos investigados, ¿sí? Al ser un texto expositivo, al informar, todo lo que viene escrito ahí son datos previamente investigados y por ningún motivo tiene opiniones, dice no en opiniones ni puntos de vista. Todos esos tipos de texto tienen la característica principal de que la información está respaldada por una investigación. Además, incluyen recursos gráficos que complementan la información. ¿Cuáles son los recursos gráficos a los que me refiero? Pues pueden ser imágenes, pueden ser tablas, pueden ser gráficas, pueden ser cuadros sinópticos, cualquier imagen o recurso gráfico de cualquier tipo que ayude a explicar el tema. Así que fíjate la característica de los textos expositivos. Ahora, dentro de los textos expositivos existen dos tipos, los divulgativos y los especializados. Y es que como explican temas de diferente índole, algunos temas que manejan pues son un poco más complejos o tienen un lenguaje o palabras que pocas personas podríamos entender. Entonces por eso se dividen en dos tipos, los divulgativos y los especializados. Los divulgativos son aquellos textos expositivos, recuerda, ambos son expositivos, pero los divulgativos, estos que estoy señalando, van dirigidos a un público amplio y general, o sea, a cualquier tipo de público. Amplio se refiere a que muchas personas de diferentes edades, de diferentes tipos de trabajo, diferentes profesiones, oficios, pueden leerlo y le van a entender. Y usa información poco específica con un léxico poco formal. O sea, se refiere a que léxico son palabras. Se refiere a que su lenguaje es formal, aunque no tanto. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan entender las palabras que usa. Entonces, vuelvo a repetir, va dirigido a un público general, a la mayor parte de las personas, con palabras fáciles de comprender. Estamos hablando de los divulgativos. Ahora, ¿qué pasa con los especializados? Bueno, su nombre lo dice, se especializan en ciertos tipos de personas o de profesiones o de oficios. Y bueno, fíjate lo que dice. Están dirigidos a un público más específico. Por ejemplo, doctores o abogados. Y cada profesión, por ejemplo, tiene ciertas palabras que a lo mejor las entienden mejor las personas que trabajan en esa profesión. Por eso se dice que son especializados. Bueno, además presentan en su lectura una mayor complejidad debido a los términos que usan, era lo que te comentaba. Usan palabras que probablemente solamente comprendan ellos y tienen una mayor complejidad léxica, o sea, palabras difíciles de comprender a menos que las uses. Entonces, dentro de los textos expositivos hay dos tipos, divulgativos y especializados. Vayamos ahora con las partes de un texto expositivo. Bueno, normalmente todos los tipos de texto tienen las mismas partes. Mira, fíjate, introducción, desarrollo, conclusión. Hemos venido analizando en clases anteriores
los diferentes tipos de texto y la mayor parte de ellos tienen 3 partes, así que los textos expositivos pues no son la excepción, tienen una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción se explica cómo se tratará el tema. Recuerda, estamos hablando de un texto expositivo y este texto expone, explica un tema. ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, en la introducción se explica cómo se tratará el tema. En el desarrollo se da la exposición clara de los elementos y el uso de recursos gráficos. Se ordenan las ideas. O sea, aquí en el desarrollo se presenta todo lo que se trata de exponer al lector, de informar. Y en conclusión, pues se da un breve resumen del tema tratado. Se dice en general de qué se habló y esa es la conclusión. Así que está bien fácil las partes de un texto expositivo porque todos los textos que hemos venido analizando tienen las mismas partes: introducción, desarrollo, conclusión. Y mira, esta es una parte muy importante de los textos expositivos, la organización de los textos, o sea, cómo presentan la información. ¿Sí? Fíjate lo que dice: para poder exponer un tema es necesario ir presentando la información de manera lógica, llevando al lector a que comprenda todos los aspectos. Para esto es necesario organizar la información usando alguno o varios de estos aspectos que tengo aquí. Fíjate, se refiere a que cuando se presenta la investigación, la información que se quiere dar a conocer, pues se tiene que llevar un orden y hay diferentes tipos de orden u organización. Orden o organización es lo mismo. Puede ser secuencia temporal, que se refiere al tiempo, es decir, si se va a presentar una investigación que requiere explicar qué sucede primero, qué sucede después, pues entonces se echa mano de la secuencia temporal. Si se quiere comparar datos, entonces se usa este procedimiento, la comparación. Fíjate, enumeración, descripción. En algunas ocasiones hay que decir primero sucedió esto, después sucedió esto. Bueno, ahí es enumeración o descripción, o decir cómo está conformado, enumeración, descripción. En algunos otros se tiene que decir causa-consecuencia. Recuerda, causa-consecuencia es que pasa algo que origina otro suceso. Entonces, cuando hay ciertas situaciones que originan otras, se llama causa-consecuencia. Y por último, problema-solución. Cuando hay un problema y el texto expositivo te plantea el problema y al mismo tiempo te ofrece una solución. Entonces, quizás así platicado es un poco más difícil entenderlo, por eso te voy a presentar algunos ejemplos del inicio de los textos expositivos para irte explicando. Y mira, aquí te presento los ejemplos de los tipos de organización que se puede dar cuando nosotros comenzamos a redactar un texto expositivo. Recuerda, te había mostrado una lista de las 5 formas en que se puede organizar o redactar un texto expositivo: secuencia temporal, comparación, enumeración, descripción, causa-consecuencia, problema, solución. Vamos a regresar a los ejemplos para ir analizándolo. Mira, aquí está. Ejemplos, y vamos a leer el primero. Fíjate, este pedacito que tengo aquí es un fragmento nada más, pero al leerlo me puedo dar cuenta de cómo se organizó la información. Fíjate, dice: ¿qué hacer para evitar los celos de sus hijos ante el nacimiento de un hermano? Y contesta: actúe con naturalidad. Evitar hacer cariños al pequeño a escondidas del hermano mayor, sino que... Y bueno, y ahí empieza a explicar todo lo relacionado con la pregunta. Fíjate, presenta un problema. ¿Qué hacer para evitar los celos de sus hijos ante el nacimiento de un hermano?
Esto lo saqué de un texto que encontré en internet. Y después de formular la pregunta, ahí mismo se contesta a sí mismo. Actúe con naturalidad, evitar hacer cariños al pequeño, escondidas del hermano mayor y continúa explicando. Entonces, este que te estoy presentando se llama, por presentar un problema y ahí mismo dar resolución a ese problema, pues es este, problema-solución. Aquí lo voy a anotar. Problema, solución. Ahí está, problema, solución. Luego el que sigue. Las capas de la Tierra que eran de origen vegetal fueron con el paso del tiempo convirtiéndose en carbón debido al calor de la Tierra, a la descomposición y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este fragmento al explicar, fíjate, dice, las capas de la Tierra que eran de origen vegetal fueron con el paso del tiempo convirtiéndose en carbón debido al calor de la Tierra. Fíjate, debido al calor de la Tierra. Al yo buscar esas palabras que me digan hacia qué lo están orientando, me permite identificar rápidamente qué organización tuvieron para este texto. Cuando dice debido a, quiere decir que una causa provocó otra. Por ejemplo, debido al calor de la Tierra, las capas de la Tierra que eran de origen vegetal fueron con el paso del tiempo convirtiéndose en carbón. Eso, con esa palabrita debido a, yo sé que es causa-consecuencia. Y ahí está, causa-consecuencia. Ahora, el que sigue. El caso del señor Stendhal es más difícil que el caso del señor Baroja, ya que, y continúa la explicación, ahí estamos comparando dos casos, probablemente son dos es un texto, perdón, legal, a lo mejor algún abogado está escribiendo algo porque dice el caso del señor Stendhal es más difícil que el caso del señor Baroja, ya que, y empiezan ahí a dar sus argumentos. Entonces, al tener dos ideas comparadas, pues entonces es una comparación. ¿Sí? Mira este otro. El quipu era un cordel de aproximadamente 30 centímetros al que se le amarraban hilos multicolores. De estos partían otras hebras unidas mediante, y sigue la explicación. Bueno, si te fijas, en este texto están diciendo que era el quipu. Dice, el quipu era un cordel aproximadamente de 30 centímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Y siguen describiéndole. Entonces, al describirlo, entonces, ¿cuál de estos puede ser? Bueno, pues puede ser enumeración, descripción. En este caso voy a poner descripción. Ahí está, descripción. Y vamos a ver el último. Pedro Calderón nació en Madrid, estudió teología en el Colegio Imperial de Madrid e ingresó posteriormente a... Y este texto está organizado de tal forma que va contando desde el nacimiento de esta persona, Pedro Calderón, y cómo fue desarrollándose a lo largo, bueno, ahí se ve que en escuelas, en diferentes escuelas, empiezan a contar la historia de esta persona desde las primeras escuelas y me imagino que posteriormente va a ir contando lo más reciente. Entonces, al encontrar este tipo de ordenamiento, donde tiene que ver mucho qué sucedió primero y cómo van pasando las cosas a través de los años, bueno, a este ordenamiento se le llama secuencia temporal. Entonces,
Lo voy a anotar aquí, secuencia temporal. Entonces, alumnos, esto es muy importante. Recuerda, la organización de los textos es muy importante, ya que depende de qué tipo de organización elijas, pues es las palabras que vas a necesitar para ir conectando cada una de tus ideas. En cada una de ellas se ocupan conectores distintos y es muy importante que identifiques qué es lo que quieres escribir, qué idea quieres dar a la persona que lea el texto que estás haciendo. Secuencia temporal ocupa ciertas palabras, primero, luego, después. En comparación, pues utiliza otras palabras distintas. Por ejemplo, dice en cambio, por otro lado. La enumeración o la descripción, pues si es enumeración, dice, puede ser que diga primero, después o segundo, o la descripción que utilice adjetivos. En causa, consecuencia, pues recuerda, causa y consecuencia es ya que. Y problema, solución es otro tipo de conectores o pueden ser preguntas. Entonces, debes de saber identificar qué quieres expresar para saber qué conectores vas a usar. Y ya para finalizar esta explicación, aquí te presento un texto, un pequeño texto expositivo que habla de los elefantes. Y recuerda, un texto expositivo es un texto que explica un tema y utiliza recursos gráficos. En este caso está utilizando una imagen que habla precisamente de los elefantes. Y vamos a darle una lectura. Escuchen. Los elefantes. Los elefantes son una familia de mamíferos, considerados el animal terrestre más grande en la actualidad. Tienen la piel muy gruesa, patas anchas, grandes orejas, una larga trompa que les sirve para manipular los alimentos o para llevar agua a sus bocas, y grandes colmillos de marfil, elemento por el que el hombre los ha cazado y ha mermado tanto la población que ahora están amenazados. Aunque se conocen varias especies de elefantes extintas como los mamuts, los mastodontes o el más reciente desaparecido elefante cartaginés, hasta nuestros días han sobrevivido solo 3 especies distintas. 2 de ellas pertenecen al género Loxodonta y son el elefante africano de sabana y el elefante africano de bosque. La tercera especie pertenece al género Elepas y es el elefante asiático. Esta especie, a su vez, se divide en 3 subespecies, que son el elefante de Sri Lanka, el elefante indio y el elefante de Sumatra. Bueno, aquí he terminado la lectura de este texto expositivo y si te das cuenta, dentro de esta lectura que di, se presentaron varias formas de organización de la información. Por ejemplo, recuerda secuencia temporal, comparación, enumeración, descripción, causa-consecuencia, problema-solución. Por ejemplo, al principio del texto menciona cómo son los elefantes. Los elefantes son mamíferos considerados el animal terrestre más grande, tienen piel muy gruesa, etcétera, etcétera. Bueno, en esta parte de aquí dice cómo son. Por lo tanto, en esa organización del primer párrafo se da una enumeración, descripción, dice cómo son los elefantes. En el segundo párrafo, ¿sí? Por ejemplo, empieza con aunque se conocen varias especies de elefantes extintas, como los mamuts, los mastodontes y el más reciente desaparecido elefante cartaginés, hasta nuestros días han sobrevivido solo 3 especies distintas. Bueno, como dice aunque, está hablando de una comparación
Y esto hace que tengamos dos ideas. Primero está hablando de los elefantes extintos y después está hablando de los elefantes que no están extintos. Entonces, fíjate cómo en este texto que te estoy presentando utilizan primero la descripción y luego la comparación. Así que, alumnos, recuerden, ¿qué son los textos expositivos? Son aquellos que se utilizan para informar o explicar un tema, emplean un lenguaje formal, la información que presentan está respaldada en datos investigados, no en opiniones ni puntos de vista, e incluyen recursos gráficos que completan la información. Así que, alumnos, espero haberme dado a entender sobre los textos expositivos. A lo largo de la semana vamos a estar platicando de este tema, así que pongan mucha atención, realicen las actividades y espero que les vaya muy bien. Éxito.